vayamos entrando en el primer tema, al diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena, Hamlet García Almaguer, diputado federal del Estado de Jalisco. Bienvenido, diputado. Él forma parte de las comisiones de puntos constitucionales, justicia, reforma político-electoral, jurisdiccional, las más divertidas, diputado, por ahí. Y bueno, tiene amplia experiencia en temas electorales, maestra en Derecho Constitucional, en fin, fue también representante de nuestro partido político en algún momento en el Instituto Nacional Electoral, así que pues muchos de ustedes lo conocen, ya también aquí lo han entrevistado en este espacio de Sin Censura, así que platicaremos un poco, diputado, de lo que ha estado sucediendo con este tema de la invalidación que hace la Corte. Y bueno, pues el plan B, diputado, es resultado de la reforma constitucional que no pasó, la reforma que el pasado diciembre pues no alcanzó la mayoría calificada para poder pasar esta reforma constitucional, y entonces se nos presenta este plan B para tratar de hacer estas modificaciones y que podamos avanzar un poco. Incluso el plan original de nuestro presidente de la República que había presentado el Constitucional hablaba de esto que se ha estado mencionando ahora, incluso de poder elegir por parte del pueblo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué sucedió en el Congreso, diputado Hamlet? ¿Por qué esta reforma no se aprueba? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Podría platicarnos? Y bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Primero, felicitarte por este programa, por la conducción. Un privilegio estar con ustedes en esta primera emisión. Aprovechar el espacio también para felicitar a nuestro amigo Vicente Serrano, quien acaba de cumplir años el día de ayer. Entonces, un fuerte abrazo a través de esta plataforma también y a toda la audiencia sin censura. Bien, la parte de la reforma electoral en el Plan B se dividió en dos segmentos, uno corto con modificación a 2 leyes y uno extenso con modificación a 5 leyes. En este primer apartado solamente se tocaba la ley de comunicación y la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Esta era una legislación que en el fondo, en la sustancia, tocaba intereses privados muy poderosos, porque establecía el límite del 0.1% del presupuesto federal para gastarlo en propaganda gubernamental. Esto pues representa una pequeña parte de lo que gastaban los gobiernos de la época neoliberal. Estamos hablando pues de los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, incluso de Vicente Fox. Ya con esta limitación que se establece del 0.1%, pues implicaba esa afectación a los intereses privados de los grandes medios tradicionales de comunicación. Entonces sí tocaba privilegios esta legislación. La Corte toma la determinación de analizar solamente la forma del procedimiento legislativo. Y esto es contrario a lo que establece el artículo 17, párrafo 3 de la Constitución. Esa disposición se reformó hace cerca de 13 años, fue 2010, para establecer que los tribunales tenían la obligación de analizar las controversias en el fondo, privilegiar esas soluciones de fondo sobre los formalismos procedimentales. Y la Corte hace lo opuesto, privilegia los formalismos procedimentales sobre la sentencia de fondo. La Corte podía hacer una de las dos cosas, analizar la forma o analizar el fondo, podía analizar solo el fondo y no la forma, o podía analizar ambas. Y me parece que el esquema con el que hubiera cumplido mejor su papel como Tribunal Constitucional era analizar ambas cuestiones, la forma y el fondo. Ahora, la Corte se queda en este primer aspecto, pero además existe un error que es muy importante recalcar. Es una discusión que duró 3 horas de la sesión, vale mucho la pena verla si tienen una oportunidad en este fin de semana, se los recomiendo. Y lo que establecen ahí las ministras de la minoría, porque quedó 9-2 la votación, es que esta legislación deriva no solamente de la voluntad del presidente de la República, quien envía una iniciativa, o de los diputados de Morena que la respaldamos, sino que deriva de un mandato de la propia Corte. Entonces, una de las ministras que se queda en la minoría les dice a sus compañeras y compañeros: yo no sé si les parece urgente o no que el Congreso nos haga caso, que el Congreso cumpla con un mandato que le estamos dando.
Y este es un precedente muy importante para la relación entre ambos poderes, porque la próxima vez que la Corte nos pregunte cómo vamos con los pendientes que tenemos con ellos, con la legislación que no se ha realizado y que está en sentencias, pues le vamos a contestar con su propio precedente, que no es urgente, conforme lo que ellos mismos determinaron en esta sentencia, Pablo. Correcto, diputado. De hecho, me quedo con lo que usted comenta de esa figura de urgente, porque se los comentó en algún momento un ministro en el video que usted bien recomienda, que efectivamente, pues, es un tema muy subjetivo lo que para ellos significa urgente, ¿no? Entendemos que no tienen ninguna urgencia en quitar privilegios, pero que además se tendría que haber argumentado en la iniciativa que se presentó la urgencia, en fin, temas procedimentales, y pues no llegan, como lo dijo la ministra Yasmín Esquivel, no llegan a revisar el fondo de la iniciativa, sino se van por estas pequeñas ramas para invalidarlo completamente, algo que ellos mismos hayan pedido, que tiene usted ahí la razón. Entonces, están ahí los ministros invadiendo facultades del legislativo. ¿Es justificable la apreciación que ellos tienen de que tenía que venir? ¿Por qué ustedes justificaban como diputados? ¿Hay decisiones políticas que ya se están realizando dentro de la Suprema Corte? Fíjate, qué bueno que enfocamos la atención en este punto para conocimiento de nuestra audiencia. Gran parte del debate giró en torno a la urgencia. ¿Por qué? Porque desde la Cámara de Diputados y en el Senado tenemos la facultad de obviar los trámites tradicionales, que significan recibir la iniciativa, tomarla en comisiones, preparar un dictamen, someterla a discusión con 5 días de anticipación para que lo conozcan todos los legisladores, recibir esas observaciones, sesionar y votar la propuesta de dictamen en comisiones, esperar también una declaratoria de publicidad y enviarla al pleno de la Cámara para que a su vez se pueda someter a consideración de toda la Asamblea y entonces sí votarla. Entonces, yo le diría a nuestra audiencia, un procedimiento tradicional, desarrollando todos estos trámites, puede llevarse unos 15 o 20 días naturales, más o menos. Unas 3 o 4 sesiones. Tenemos la ventana entonces de la aprobación por urgencia, que implica que discutamos directamente en el Pleno. Ahora, en esa discusión en el Pleno, y me parece que este es el error más grande de la Corte, no se le priva a la oposición de 2 derechos fundamentales, que es conocer el proyecto que se está sometiendo a su consideración de reforma. Y segundo, formular todas las observaciones que quieran y discutir sobre ese proyecto. Normalmente la oposición presenta cientos o miles de reservas y eso significa que son propuestas de modificación que se tienen que exponer ante la Asamblea por 2, 3, 4 minutos y entre todos decidimos si se acepta o no para discutir la propuesta de modificación. Entonces, cuando nuestra audiencia ve que estamos en las sesiones levantando la mano y bateando las reservas, es precisamente ese punto. Entonces, como la discusión se enfoca en la urgencia, el debate de fondo es, ¿la urgencia que determina el Congreso debe de justificarse en un documento en el que se señalen las razones por las cuales se estima urgente, o basta con que la mayoría de los legisladores consideren al momento de someterse a votación que el asunto es urgente? Y aquí hay un matiz que me parece muy importante, porque yo puedo considerar que es urgente legislar para cumplir con la Corte, pero otros compañeros de mi misma bancada pueden considerar que es urgente porque hay que terminar con los privilegios. Y otros compañeros de mi bancada pueden considerar que es urgente porque estamos a punto de terminar el periodo de sesiones y si no la sacamos en esa semana, ya no va a haber tiempo para que el Senado de la República discuta la misma legislación. Entonces, las razones de urgencia no pueden ser únicas. Imagínate entre 500 legisladores cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre los motivos de la urgencia. Y este es el corazón, el punto clave de la discusión en la Suprema Corte, pero pues ya es un precedente muy, muy negativo que lamentablemente sí significa pues una postura que pueden reiterar con las siguientes discusiones, lo que resta del Plan B y las reformas en materia administrativa que aprobamos antes de terminar el periodo, Pablo. Sí, porque de hecho, como lo comentamos, como lo comentó usted en un principio y ya se ha platicado, esto es una parte, todavía nos falta la que tiene que ver con la ley general de partidos políticos, procedimientos electorales, en fin, todavía hay otra parte que se va a discutir. Y sí, de hecho, este comentario que ellos hacían
sobre el tema de la urgencia ni siquiera es que venga escrito realmente en la ley, sino que ellos se basan tomando las jurisprudencias de otras resoluciones que ellos habían hecho pero no viene escrito, no viene per se en la Constitución, tampoco viene en el reglamento de la Cámara de Diputados. Es más, la Constitución dice que los diputados son, como usted lo comentó, pues quienes a través de su reglamento van a decidirlo, y ese es el procedimiento que se llevó ahí en el Congreso de la Unión. Pero pues ahora que ya pasa esto, le preguntaré yo que ¿cuál sería pues, el paso que sigue después de la anulación del Plan B? Nuestro presidente de la República lo comentó hace un tiempo, pero lo ha reiterado nuevamente, este famoso Plan C. Y bueno, entre otras cosas, también comentó él junto hace unos días en la permanente, el coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Ignacio Mier, también hicieron eco de una iniciativa que va a enviar el presidente de la República para que también por voto popular se elija, como se hacía ya hace muchísimo tiempo en las épocas, incluso en los periodos juaristas, se elijan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues evidentemente, como lo comentábamos al principio de la entrevista, para poder llegar a esto, pues necesitamos ciertos requisitos. Por eso, ¿qué requerimos para materializar ese Plan C que sin la mayoría calificada, que son las 2/3 partes, que ya nos explicará usted, ¿cuál es el llamamiento que estamos haciendo en este momento para que se materialice este Plan C que nos ayude pues a evitar que la Corte nuevamente haga esa invasión de facultades o nuevamente tome estas determinaciones en adelante? Sí, fíjate, Pablo, que la reforma al Poder Judicial, que yo creo que es el objetivo a partir de esta determinación, que en realidad es la gota que derrama el vaso, porque todos los días vemos resoluciones del Poder Judicial que huelen a corrupción, que significa pues dejar en impunidad muchos crímenes, perdonar a los delincuentes y acechar al gobierno de la República y a la Cuarta Transformación. Entonces, pues esta fue la gota que derramó el vaso. Yo te diría que la reforma al Poder Judicial puede tener tres vertientes. La primera parte es administrativa, y en las últimas horas se han dado a conocer cifras sobre los fideicomisos multimillonarios que tiene el Poder Judicial, en cerca de 20,000 millones de pesos en esos fideicomisos, más aparte el presupuesto enorme que tienen cada año y los lujos que representa tener esta disponibilidad de recursos, los privilegios para las y los ministros de la Suprema Corte. Entonces, hay una parte administrativa que desde mi perspectiva sí se podría modificar con legislación secundaria. La segunda es el método de elección o de designación de ministras y ministros de la Corte. Y ese está establecido en la Constitución. Entonces, no se puede modificar el método actual, que consiste en que el presidente de la República mande una terna al Senado y el Senado por 2/3 partes escoja a una de esas tres propuestas. No se puede modificar ese esquema actual si no se reforma la Constitución. ¿Y qué necesitamos para reformar la Constitución? Pues el Plan C, que significa lograr una mayoría calificada en las elecciones de junio de 2024. Hay una parte en la que se van a empalmar la nueva legislatura de la 66ª legislatura de 2024-2027 con el actual presidente de la República, López Obrador, y eso ocurre en el mes de septiembre del siguiente año. En ese momento el presidente tiene derecho a presentar iniciativas preferentes, es decir, se brincan la fila y son las primeras en ser discutidas. Entonces, el andamiaje constitucional sí permite que se discuta la reforma al Poder Judicial constitucional si se tiene esa mayoría calificada. La tercera vertiente de la reforma al Poder Judicial tiene que ver con no solamente la cúspide, que es la Corte, sino el funcionamiento y método de elección de los órganos inferiores, porque tenemos jueces de distrito, tenemos tribunales colegiados, tenemos tribunales de apelación federales, tribunales que revisan pues todas las materias, civil, penal, administrativo y demás. Entonces, en este apartado, pues me parece que también es importante realizar una reforma, porque lo que muchas veces encontramos es que los jueces federales detienen obras, ordenan cómo gastar el presupuesto, liberan a delincuentes, toman toda esta serie de determinaciones. Otros asuntos están en la Corte, pero yo te diría que tiene esas tres vertientes. Y lo que recuperó el presidente de la República, pues es lo que existía en la Constitución de 1857, en donde el pueblo participaba en la elección de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en ese entonces no había mujeres, eran solo hombres, pero de los ministros. Perfecto, no, pues
Existe, como lo comenta diputado, esa ventana de oportunidad para hacer estos cambios ya directamente en la Constitución. Cuando estos cambios se presentan, pues evidentemente la Suprema Corte tiene que atender el sentir de la mayoría, el sentir de la ciudadanía que a través de sus diputados federales quiere expresar su opinión en un Congreso, que es como funciona, como debería estar funcionando y como tiene que estar funcionando nuestro Congreso, porque los diputados, como ustedes, son los representantes del pueblo, son quienes están ahí, ya sea por voto popular o como algunos diputados llegan por esa representación que tiene la suma de los votos que hacen en favor de un partido político. Ya, para ir cerrando, entonces, entendemos esa urgencia o esa prioridad que vamos a tener al momento, porque recordemos que también hubo una modificación constitucional que ahora hace que nuestro presidente de la República no llegue hasta el 1 de diciembre, bueno, no llegue hasta antes de diciembre, sino que se va a ir un poquito antes, entonces va a ser un tema de octubre, hasta donde entiendo, entonces vamos a tener un periodo súper corto para avanzar, pero además con una nueva legislatura. Entonces, pues lo que entiendo yo es que el plan va a requerir que efectivamente se tengan esa mayoría calificada, que son a razón de 334 diputados, esto en la Cámara de Diputados, y 96 senadores. Entonces, con algo que cerremos en este sentido, en este orden de ideas, diputado. Sí, pues comentarles, el método que se utilizaba en la Constitución de 1857 era una elección indirecta. Entonces, imagínense un México rural de hace cerca de 170 años, pues era muy complicado el despliegue de todo el sistema electoral en el país. Entonces, se realizaban las elecciones a nivel seccional y de ahí se determinaba quién era el representante de la sección. Y después esos representantes de la sección viajaban a la cabecera distrital, pero esto existía en todos los distritos y secciones del país. Entonces, era un esquema muy sencillo, todas las secciones elegían a sus representantes, ellos viajaban a la cabecera y ahí ellos eran los que votaban por las y los ministros de la Corte, y fue una época muy brillante para el derecho mexicano, para la Suprema Corte, y para lograr esta mayoría calificada, pues lo que se requiere es el voto masivo por Morena. Te agradezco mucho por la oportunidad, Pablo, les deseo muy buena tarde a toda la audiencia, les mando un abrazo y nuevamente felicidades por este programa. Gracias, diputado, por estar acompañándonos aquí, por apadrinar